Yo me hice católico en contra de mi voluntad. Yo estaba seguro de que nadie en la tierra tenía el poder para perdonar mis pecados. Siendo ministro evangélico me encontré predicando sobre la Virgen María. Aquel mundo de sectas y denominaciones protestantes no podían ser la iglesia de Jesucristo. No lo podía creer. La iglesia católica es la iglesia de Jesucristo, pero no podía ser la iglesia católica. Los católicos me caían mal. Entonces fui a una exposición solemne del Santísimo y quedé fascinado. ¿Por qué me hice católico? Porque no tuve otra opción. Pues amaba demasiado a mi Señor para conformarme con menos. Sufrí mucho, pero valió la pena en casa. Gracias, amigos, por recibirnos en su casa. Mi nombre es Fernando Casanova. Soy profesor de teología en la Facultad de Teología de los Padres Dominicos en la Universidad Central de Bayamón y además dirijo un apostolado de formación, evangelización para los laicos de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico. Tengo un doctorado en teología y ejerzo tales funciones en diversas universidades en mi país. Hemos hecho esta serie, realizado esta serie, destinándola a contarles a ustedes los temas de los cuales tuve que investigar, dilucidar en mi proceso de conversión. Así que quisiera en esta serie abrir vida. ¿Por qué decidí eventualmente entrar en la comunión plena de la Santa Iglesia Católica? Sí, porque anteriormente no militaba en esta iglesia. Había sido protestante evangélico de extracción pentecostal la mayor parte de mi vida. De hecho, solamente llevo 3 años como católico. Entré a la comunión plena de la Santa Iglesia Católica el 18 de abril de 2003. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que me indujo? ¿Qué fue lo que me llevó siendo un protestante evangélico pentecostal? Amando como amaba a mi Señor. Fue precisamente esa experiencia como evangélico y pentecostal que me motivó, esa hambre que fui desarrollando como evangélico, esa pasión por la palabra de Dios y por los asuntos divinos, fue lo que me indujo a seguir profundizando más y más y más en la palabra de Dios, hasta que eventualmente me encontré con aquella que escribió la Biblia, que es la iglesia que no fue fundada hace 100 ni 500 años atrás, sino 2000 años atrás, una iglesia que se remonta al mismo Jesucristo. En Mateo capítulo 16, versículo 18, el Señor dice a Pedro, y tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra, o sea, sobre ti, edificaré mi iglesia, no mis, sino mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. O sea, la iglesia siempre ha sido, la iglesia nunca ha dejado de ser. No porque los cristianos que han militado en ella hayan sido siempre perfectos, castos y puros. No se trata de eso. Se trata de que el Señor ha establecido, porque Él lo quiso y porque además tiene el poder para hacerlo, que esa iglesia iba a perseverar de manera incólume desde siempre, por siempre jamás. Desde hace 2000 años, la iglesia cristiana fundada por Cristo ha sido la misma porque el Señor delegó el cuidado de su doctrina, de su mensaje salvador, para que esa iglesia lo aplicara. Pero vamos a hablar de eso más en detalle luego, durante la serie. ¿Quién es este servidor? Bueno, este servidor, como te decía, fue protestante la mayor parte de su vida. Resulta que mi niñez la pasé en la iglesia de mis padres, una iglesia pentecostal de gente muy buena, conservadora, amable, que amaba mucho a la palabra de Dios. Gente sincera, gente de oración. Ahí conocí al Señor. Eventualmente me vine a entrar desgraciadamente en contacto con el mundo, algunas cosas del mundo que me fueron atrayendo, que me fueron consumiendo, que me fueron alejando de las cosas de Dios. Después de una adolescencia algo turbulenta, decido regresar de nuevo a los caminos del Señor. ¿Y qué referencia tengo? La iglesia de mis padres. Regreso a la iglesia de mis padres y allí me reconcilio con mi Señor en un tremendo y vibrante culto pentecostal. Eso ocurrió el 10 de noviembre de 2002. Resulta que en ese culto necesitaba de nuevo a mi Señor
corrí a convertirme otra vez. Me tiré frente a aquella plataforma y lloré mis pecados. Después de eso, después que lloré, me di cuenta de que al fin y al cabo yo era un muchacho de carácter frágil. Me di cuenta de que el mundo me atraía mucho y de que eventualmente corría el riesgo de alejarme de nuevo de las cosas del Señor. Sí fue que se me ocurrió una movida radical, algo que ningún pentecostal de mi época, de mi extracción, hubiese hecho jamás, para obligarme a quedarme militante en los caminos del Señor. ¿Qué fue lo que hice? Lo que se nos tenía prohibido. Hice un juramento y juré por Dios. Los pentecostales de mi época no jurábamos. Se nos tenía prohibido, no lo acostumbrábamos a hacer. Pensábamos que era un pecado. Pero yo me quería forzar a no alejarme jamás de los caminos del Señor. Porque sabía que el Señor me brindaba una nueva oportunidad. Así que hice un juramento más o menos en estos términos. Le dije, Señor, aquí estoy. Tú me conoces, sabes que soy una persona de carácter frágil, sabes lo mucho que me atrae el mundo. Señor, corro el riesgo de volver a caer y yo quiero asegurarme de que nunca más te voy a abandonar. Por lo tanto, Señor, yo te juro y te juro por ti mismo que nunca me alejaré de tu camino. Nunca abandonaré el consejo de tu palabra. Seguiré fiel a ti y a lo que me digas a través de tu palabra, la Santa Biblia. Te lo juro por ti mismo. Desde entonces, ese juramento ha marcado mi vida. Bueno, claro, vamos a ser sinceros. Sí, ciertamente he vuelto a pecar. Lo he hecho todos los días. He sido un hombre imperfecto, he cometido muchos errores. Pero Dios es mi testigo de que desde aquel momento jamás ha pasado por mi mente, la sola idea de abandonar al Señor y sus caminos. Es decir, desde aquel instante, el 10 de noviembre de 1982, tomé la decisión de entregarme y de seguir el camino que Jesús me dictara, me señalara. Ese camino que Jesús me señaló me ha conducido a la casa del Padre. Y la casa del Padre, para mí, es la Iglesia Católica. Ese camino que recorrí como cristiano evangélico me ha llevado a la comunión plena de la Santa Iglesia Católica. No quiero que me malinterpreten, no quiero que me malentiendan. No estoy diciendo que los hermanos que están en otras confesiones de fe estén perdidos. No estoy diciendo eso. Es más, yo no sé, pero hoy he amanecido bien ecuménico. Miren la concesión que voy a hacer para nuestros queridos hermanos evangélicos a los cuales quiero llegar. Les voy a conceder incluso que están en el camino correcto. Lo que pasa es que ese camino tienen que seguirlo recorriendo para llevarlos al final, a la casa del Padre. Ese camino los debe conducir, si son consecuentes con toda la palabra de Dios, al lugar en el cual se escribió la palabra de Dios, que es la iglesia. Nosotros no podemos perder de perspectiva que ciertamente ha habido pecado entre nosotros. Ha habido fallas porque somos hombres, mujeres de carne y hueso. Ha habido problemas entre nosotros y a veces hemos hecho cosas que no están bien. Pero la promesa de fidelidad de Dios jamás caduca. Dios ha dicho, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La Iglesia Católica, nuestra iglesia, está decididamente a favor del diálogo ecuménico. Ahora bien, hay muchas personas que entienden por diálogo ecuménico la tribalización de la doctrina de Cristo. O sea, la relajación de los dogmas, el ceder y ceder, que la finalidad sea el que nos juntemos, aunque no sea en la verdadera doctrina ni en el verdadero culto. A mis hermanos católicos les tengo que decir que para hablar de ecumenismo hay que hablar a partir de lo que ha establecido la Iglesia como el diálogo ecuménico.
La iglesia no ha dicho que ser ecuménico